A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Andrés Velázquez. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestro programa Contigo, correspondiente a hoy, miércoles 30 de junio, contigo, Andrés Velázquez. Desde ya nuestro agradecimiento y nuestro fraterno saludo a todos los que nos escuchan y nos ven por la señal de rcr750.com, por YouTube y por @rcr750, la radio que se ve. Agradecemos como siempre a Jaime Lestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a César Umbría en la producción del programa y al jefe de los controles, José Gregorio González. Nuestro buen amigo, saludos para ese equipo de RCR que hace posible cada semana este encuentro y estas conversaciones tan interesantes para todo el país. Bueno, arranquemos. Tengo como costumbre hacer una serie de comentarios inicialmente antes de dar paso a nuestro invitado, pero hoy me voy a ahorrar esos comentarios de la vida política nacional, porque tenemos un invitado muy especial. De manera que no quiero perder ni un minuto para dar la bienvenida a este extraordinario invitado del día de hoy, a nuestro embajador Diego Arria, un venezolano que puedo calificar de excepción, con una larga e impecable trayectoria tanto en Venezuela, donde fue o ha sido servidor público como diputado, gobernador, ministro, y en el plano internacional, todos lo conocemos, donde nos ha representado en el Banco Interamericano de Desarrollo, ante la Organización de Naciones Unidas como embajador y como presidente del Consejo de Seguridad, como asesor del presidente de esa institución, Kofi Annan. Bueno, ha sido voz nuestra, voz de los venezolanos en diversos foros y escenarios internacionales, por su enorme credibilidad y por ese trabajo incansable y de lucha por una cosa que agradecemos profundamente, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, tan oscuros que vive la nación venezolana. Doctor Arria, quiero darle formalmente la bienvenida y su saludo para la audiencia antes de comenzar nuestra conversación. Andrés, gobernador, amigo, bueno, casi hubiera querido que esta generosa tu presentación, que yo esperaba que fuera aún más larga. Muchas gracias, Andrés. Para mí es muy grato estar hoy contigo, porque tú efectivamente sí perteneces a ese grupo reducido de venezolanos que de una manera siempre abierta y vertical ha participado en todos los procesos de rescate de la libertad en Venezuela. Por eso, te repito que estoy muy complacido de poder conversar contigo. Gracias. Y estoy seguro que parte de tus palabras tiene que ver con que somos casi paisanos, porque vengo de la parte materna de Ciudad Bolívar, de Guayana, de donde eres tú. Así que, cuasi paisano, aquí estoy a tus órdenes. Gracias. Bueno, ese lazo adicional que nos confirma en esta lucha en la que estamos inmersos. Embajador, siendo presidente del Consejo de Seguridad, usted dirigió diversas misiones. He podido ver, bueno, de resolución de conflictos en diversas partes del mundo, siendo los más relevantes, diría yo,
Bosnia, Ruanda, y, y fue usted también además impulsor de la Corte Penal Internacional. Tengo entendido que la semana próxima la alta comisionada de, de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la doctora Michelle Bachelet, va a presentar la actualización de su informe sobre Venezuela. ¿Qué expectativa tenemos con relación a eso, embajador? Y yo empataría esta eh, expectativa o esta reflexión que tengo con el nuevo secretario que ha sido nombrado para la Corte Penal Internacional en relación a los casos denunciados ante esa institución, ante esa corte, por delitos de lesa humanidad contra el régimen de Venezuela. Estas dos cosas que están por delante, el informe de la señora Bachelet y la actuación que está por venir, está por verse aún, porque no hemos sabido nada más en torno a eso, de la Corte Penal Internacional. ¿Qué expectativa en su caso tiene usted, que ha sido un hombre que ha estado lidiando con misiones de paz en la búsqueda de justicia, no solamente para Venezuela, sino para el mundo? Gracias, Andrés. Fíjate, en cuanto a lo primero, justamente por haber participado en tantos temas de conflictos internacionales, mis expectativas sobre el comportamiento de la comunidad internacional en general es bastante bajo. Lo fue en muchos conflictos en el mundo y por supuesto lo sigue siendo en el caso de Venezuela. La señora Bachelet no es la que produce sola ese informe. Nosotros, como somos un país tan personalista, tendemos a pensar que una persona es la que hace la institución. En el caso del Consejo de los Derechos Humanos o en la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, forman parte de un número muy importante de hombres y mujeres que tienen años trabajando en distintos temas. A ella no le fue, cuando ingresó a ese puesto, no le era posible modificar el rumbo y la orientación que ya había fijado su predecesor, el príncipe Said al-Hussein, que fue un gran amigo y protector de nuestra causa. Aunque ella hubiese querido, no lo pudiese haber logrado, porque para eso hay un staff profesional que son servidores públicos internacionales juramentados para esos fines, que no se lo hubieran hecho, no se lo hubieran permitido. En esta oportunidad yo creo que a ella no le es posible tampoco desvincularse de su informe previo, que fue, para sorpresa mía, bastante más severo y duro de lo que yo me imaginaba. Así que yo creo, incluso ella habla de las famosas 7.000 ejecuciones extrajudiciales en un par de años. Ese es el documento más fuerte que se había producido sobre el caso venezolano. Así que, a pesar de que mis expectativas son bajas sobre la comunidad internacional, ese informe se producirá. La pregunta, Andrés, ¿de qué nos sirve o de qué nos servirá? Ya creo que el mundo entero conoce perfectamente la naturaleza criminal del régimen y de sus principales jerarcas. Sin embargo, esto sí nos sirve en el sentido de que, estando en un proceso de revisión de las relaciones que el mundo tiene con el régimen, esto no podrá ser tirado a la basura. Por otra parte, la llegada del nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, el británico Karim Khan, a mí personalmente me llena de mayores esperanzas, porque le conozco. Él estado durante el proceso de Yugoslavia, donde demostró ser no solo un jurista de primera, sino al mismo tiempo un hombre muy ponderado y sobre todo muy independiente. Así que también, al mismo tiempo, los informes que venía preparando la señora Bensuda no pueden ser descartados, y ella ya estaba próxima a lo que era pasar al proceso de investigaciones, que, como tú sabes, incluye poder indiciar. ¿Indiciar a quién? Porque no es al gobierno venezolano o al régimen venezolano. La Corte no actúa sino contra individuos. Es contra Maduro y algunos de sus principales aliados o cómplices en la cadena de mando del régimen. Sí. Bueno, interesante, de verdad.
porque como hemos venido viendo, en Venezuela, aún asesinos que ya son señalados, identificados, como el caso del joven Pernalete, que fue asesinado y en la cual el régimen quiere colectivizar la responsabilidad como en 10 funcionarios, a pesar de estar identificado el que le disparó el bombazo en el pecho a este joven, o el caso de el capitán Arévalo, que es otro caso verdaderamente conmovedor, que fue llevado en silla de ruedas, moribundo, prácticamente al tribunal. Y eso es lo que, bueno, lo que está exigiendo Venezuela: justicia, verdad, memoria, reparación y garantía de no repetición. Entonces, en ese sentido, nos alivia lo que nos dice en cuanto a las expectativas positivas que pueden tenerse en función de esperar justicia de estos organismos para Venezuela. Es así, doctor Arias. Es correcto, es correcto. Yo te diría, nosotros tenemos enlazado un rosario de tragedias, de crímenes, y la gente dirá, bueno, ya eso lo sabe todo el mundo. Sí y no. El mundo tiene, en sus distintas latitudes, enfrenta problemas enormes. Estoy viendo en Tigrit, ahora en Etiopía, por ejemplo, ya van 60.000 muertos. Para no hablar de lo que estaba aconteciendo en Siria, Afganistán, los Uyghurs en China. Hay otros escenarios más brutales, si se puede, en el mundo, que ocupan la atención de ellos. Sé que hay que estar insistiendo permanentemente en lo que son los crímenes que se cometen contra nuestra gente, nuestra sociedad, porque no podemos correr el riesgo de decir, no, eso lo saben. No, puede que lo hayan sabido, pero si uno no se lo recuerda, se pierde entre tantas malas noticias que hoy recorren el mundo en materia de violación a los derechos humanos. Sí, señor. Bueno, vamos a un primer corte, embajador. No se vaya a retirar, que todo el programa lo vamos a tener con usted, que agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedica. Vamos a este primer corte y venimos para continuar nuestra interesante conversación. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Continuamos en su programa Contigo, Andrés Velázquez.
Bueno, quiero presentar mis disculpas tanto a quienes nos sintonizan y a nuestro invitado especial, el embajador Arria. Bueno, nos quedamos sin comunicación, suele pasar, ya lo habíamos advertido al inicio con nuestro invitado, que se nos cae la llamada a cada rato, no la podemos sostener, vamos a ver cuánto nos dura ahora, y bueno, lo hemos retomado. Continuamos, embajador. Fíjese usted, hay una situación que se ha venido dando, embajador, aquí en Venezuela, con la presencia de los grupos de bandidos, delincuenciales de Colombia, que están, que hacen vida normal aquí en Venezuela, y donde el régimen, bueno, ha terminado acordándose con ellos y prácticamente abriéndoles espacio, dejándoselos sin presencia de Fuerzas Armadas venezolanas. Hemos tenido militares nuestros prisioneros de guerra en nuestro propio territorio, bueno, y zonas despejadas totalmente por parte del régimen en un acuerdo con ellos. El presidente de Fundarredes, Javier Tarazona, ha advertido sobre esto. Yo quisiera que oyéramos este sonido, doctor Arria, y nos diera su opinión en relación a este problema tan delicado y tan grave. Adelante con ese sonido de Javier Tarazona. Bueno, en primer lugar, agradecer infinitamente por esta oportunidad que nos permite poder mostrar la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela, agravada con unas condiciones de conflicto armado por la presencia y la actuación de grupos armados irregulares en nuestro territorio. Fundarredes se ha dedicado durante los últimos años a documentar con el equipo de activistas y defensores en los estados fronterizos de Venezuela, pero hemos logrado determinar la presencia de grupos terroristas como la FARC, el ELN, el EPL y algunos grupos paramilitares en 21 entidades del país. Todo esto genera un contexto opresivo, un contexto violento que sin duda alguna nos coloca con mucha preocupación sobre... Bien, doctor Arria. Bueno, ya oyó, ese es Javier Tarazona, director de Fundarredes, quien confirma que en 21 estados de Venezuela hay presencia de todos estos grupos irregulares. Su comentario sobre eso, doctor Arria. Pues fíjate, Andrés, sí, yo he oído esos comentarios antes. Conozco bastante bien lo que está sucediendo en la parte justamente de Guayana y en el sur. Pero es que ya no es solamente los grupos internacionales los que han segmentado y le han quitado a pedazos de la soberanía nacional, sino que, por ejemplo, en el oeste de Caracas, en La Vega, 23 de enero, el Coqui, por ejemplo, tiene controlada el oeste. Y estamos hablando de una zona donde vive 500,000 de personas, no estamos hablando de un pequeño poblado. O sea, progresivamente el régimen ha ido perdiendo el control sobre el territorio, y ya no es solamente con los extranjeros, sino también con malandros nacionales. Y en un proceso de rescate de la libertad, Andrés, no oigo a nadie hablando de cómo se va a llegar al rescate de liberación de esos grupos, que eso no se podrá hacer eligiendo concejales y alcaldes y gobernadores, sino que solamente se podrá hacer con un cambio de régimen de todo un sistema. Sí, bueno, y eso es parte de esta situación de violencia que se vive en Venezuela, embajador, porque no solamente el tema del espacio geográfico territorial, sino que en las barriadas, por ejemplo, aquí en Caracas, en Cota 905, en La Vega, en Petare, el caso que ya usted mencionaba del arco minero del Orinoco en el estado Bolívar, todo eso pareciera ser que hay un entendimiento, un acuerdo, una negociación del régimen con estos grupos para dejarles hacer lo que venga en gana, o sea, ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló?
Embajador, le decía que el régimen no solamente ha hecho acuerdos con estos grupos y alianzas con estos grupos, sino también con los planes de las mafias y delincuencia organizada que actúa en Petar, en La Vega, en la Cota 905, cediéndole esos espacios para que actúen como les dé la gana, igual que en el caso del arco minero del Orinoco. Esta violencia enraizada ya y promovida y protegida por el propio régimen, ¿cómo cree usted que podemos llegar a superar esta situación? Bueno, fíjate, Andrés, que esto ni siquiera fue producto de una negociación entre esos grupos y el régimen. Estos grupos se han impuesto sobre el régimen. El régimen ha aceptado, ha tenido que aceptar el comportamiento, las reglas, la ocupación de espacios porque no tiene manera de impedirlo. A mí me daba cierta risa ver el desfile del 24 de junio en Carabobo, de todo el desfile de la maquinaria militar, de equipos militares modernos, etcétera, y que 7 u 8 guerrilleros colombianos hayan acabado con un helicóptero, hayan puesto presos a soldados venezolanos dentro de nuestro territorio. Esto, como tú te imaginarás, en un proceso de rescate de la libertad, en una transición, solo se podrá hacer, Andrés, a la fuerza. Y la fuerza solamente la tienen institucionalmente los militares. Por eso es que yo pienso que si nosotros, para rescatar la libertad, requeriremos otro tipo de fuerza armada distinta a la que tenemos, que en sus componentes aparentemente mayoritarios, sobre todo en la cúpula superior, están asociados, forman parte justamente de ese estrangulamiento de la vida de los venezolanos. Sí, yo no quisiera que se nos terminara el tiempo y no poder abordar una campaña, y yo le pediría allí a los amigos del estudio que nos pudieran colocar al aire el flyer de una campaña que usted ha venido sosteniendo en relación de expulsar a Maduro y su régimen del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Cómo va eso? Explíquenos un poco esto. Mira, Andrés, justamente Radio Caracas Radio ha sido con Jaime Destare a la cabeza, Bingo mismo, que es compañero tuyo en los programas allí, ha sido los mayores promotores en buscar firmas. ¿Y para qué eran esas firmas? Para llevarlas a la Asamblea General de las Naciones Unidas y decir, mire, aquí hay 1 millón de venezolanos que repudian la narcotiranía, buscando de esa manera tratar de conseguir los votos para que el régimen sea suspendido y eventualmente expulsado del Consejo de los Derechos Humanos. Pues mira, después de un año donde han participado distinguidos venezolanos haciendo una campaña que no es para mí, sino una campaña para el rescate de la libertad, solo 185,000 personas lo han hecho. Otros dicen, ¿para qué perder el tiempo? Y yo me pregunto si 1 minuto para firmar es perder el tiempo, y no sé en qué otras cosas dedican su tiempo, que piensan que una firma por Venezuela y es realmente por la gente que más sufre no vale la pena. Sí. Bueno, y otro hecho que nos preocupa y al cual usted ha hecho referencia generalmente en sus redes es lo que tiene que ver con el tema de la diáspora, embajador. Casi 6 millones de venezolanos huyen por tierra, por mar, de cualquier manera, a pie, jugándose la vida por salir del país, por problemas de hambre, por ver cómo mejoran su situación de ingresos para ayudar a la familia. Hemos estado haciendo seguimiento a la embajadora María Alejandra Aristeguieta, quien también ha venido trabajando sobre este tema. Quisiéramos que oyera un segundo este sonido que voy a poner de ella y nos comentara relacionado con este tema de la diáspora que hoy día, bueno, preocupa no solamente a Latinoamérica, sino al mundo entero y bueno, y en lo que se convierte para
para la región toda esta situación de inestabilidad con nuestros compatriotas en estos distintos países. Adelante con el sonido de María Alejandra. Y hay un instituto noruego que trabaja el tema de las migraciones y ponía que ellos siempre sacan una lista, anualmente sacan una lista de los 10 países con una crisis migratoria que son ignorados, que son abandonados, desestimados por el mundo. Entre ellos está Venezuela, en el 5º lugar. Es el único país de la lista que no es un país africano. Todos los países son países donde hay un conflicto armado, salvo en Venezuela, que no hay un conflicto armado. En todo caso, no hay un conflicto armado, no hay una guerra civil. Lo que hay es una opresión feroz que nos está pues lanzando por las trochas y por el mar, ¿no? Entonces, una de las cosas que ellos dicen es que son conflictos o son migraciones, problemas olvidados por la comunidad internacional, porque no hay voluntad política, porque no hay financiamiento para la ayuda humanitaria o para la ayuda internacional, y porque los medios de comunicación no se ocupan. Y cuando hablan de los medios de comunicación, hablan... Su comentario, doctor Arria. No, mi amiga María Alejandra tiene razón, pero hay algo también, Andrés. Si nosotros los venezolanos, o los que puedan levantar su voz, que no convierten en un tema prioritario el tema, como tú muy bien lo calificaste, de los que han tenido que huir. A veces la diáspora es un eufemismo para la gente que ha tenido que huir. No lo convierten en su máxima prioridad. Este es seguramente el peor problema que tiene el país. Es el desmembramiento de la familia. Son 5 o 6 millones de personas. Yo he estado en la frontera con Colombia y he visto y he oído a cantidad de personas en un recorrido, oye, horrible para poder buscar de alguna manera comer o salvarse la vida. Eso y los presos políticos, Andrés, tendrían que ser la máxima preocupación que hoy en día deberían tener la dirigencia política, que más bien la veo distraída con el tema de querer ser concejales o algo así, cuando el problema es esa masa de venezolanos que son nuestra familia, porque la familia venezolana ahora está distribuida en distintos lugares del mundo como nunca antes lo fue, y en un gran porcentaje de ellos sufriendo muchísimo. Esa es para mí la gran prioridad. Al mismo tiempo, la diáspora venezolana se ha convertido en la primera agencia humanitaria de Venezuela. ¿Y por qué digo eso? Bueno, ¿quiénes son los que le envían recursos a sus familiares pocos o medianos en Venezuela? Justamente los que han podido ubicarse en posiciones de empleo en el mundo que en su país se las ha negado. Sí, eso es así. Yo comparto plenamente su criterio en relación a eso. Por cierto, en el planteamiento de acuerdo integral nacional que está haciendo Juan Guaidó, y para lo cual hay hoy día en el mundo, entiendo, hoy se encuentran en Berlín, encabezados por el doctor Gerardo Bley, una comisión que representa a Juan Guaidó, sensibilizando y buscando todavía mucho más apoyo para ese acuerdo integral de salvación nacional. Usted hizo recientemente una pregunta frente a una declaración hecha por Estados Unidos, Europa y Canadá, en la cual decía, bueno, que si luego de los avances o si se logran los avances, ellos estarían dispuestos a quitar sanciones y cosas por el estilo. Yo quisiera que nos hiciera un comentario relacionado con esto, que evidentemente nos llamó mucho la atención, y por supuesto el interés de todos los venezolanos, porque se trata nada más y nada menos que efectivamente la búsqueda de una solución definitiva de fondo en relación a la crisis venezolana. Pues fíjate, Andrés, el comunicado al cual yo he hecho referencia no dice que los avances que vendrán, habla de que registra avances sustantivos o significativos en el rescate del proceso democrático. Yo decía, caramba, yo no sé qué es lo que han visto ellos, que muchos de nosotros no vemos. Hay una apreciación distinta. Para mí, ese comunicado ya estaba conversado, es un comunicado
que en el fondo le fija la pauta de comportamiento al interinato. El problema, Andrés, como yo veo hoy en día, pueden ir a Berlín, pueden ir a China, pueden ir a Moscú, en la medida en que los enviados no sean realmente representativos, legítimamente representativos de lo que es Venezuela y no de lo que son 4 partidos en el fondo venidos a menos. En esa medida tendrá muy poco valor lo que se pueda obtener en el tiempo. La comunidad internacional los conoce perfectamente, así como el régimen mismo conoce perfectamente a muchos de ellos por los sistemas de control, de inteligencia que mantienen. Y yo siempre he pensado que lo primero que tienen que tener los representantes en un proceso de negociación es que no puedan ser ni presionados, ni chantajeados, ni nada que se les parezca, y que no tengan, para comenzar, esa debilidad. Aquí han anunciado, para mí, un proceso de negociaciones que ya se dio. El proceso de negociaciones ya está predeterminado en ese comunicado, en el cual yo lo resumiría con las palabras de Enrique Márquez, Consejo Electoral, que yo tendremos un proceso electoral medianamente transparente. Lo que nos están proponiendo nuestros amigos de los Estados Unidos, de Canadá y de Europa, es que aceptamos que ingresaremos a un proceso medianamente transparente de libertades, de avances. Y francamente, mi querido Andrés, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, bueno, esta es la parte de lo que diría yo es en Venezuela el gran debate político que se da en estos momentos, sobre todo, embajador, porque el día de ayer el régimen, bueno, hizo anuncios que mucha gente, voceros o activistas políticos y gremiales estaban celebrando, como por ejemplo haber registrado y formalizado como 20, 25, 30 partidos más, habilitaron la tarjeta de la MUD, de la unidad, y están ofreciendo, quieren o anuncian que van a habilitar a todos los inhabilitados que quieran participar. Esto yo lo veo no como otra cosa, sino como una confesión descarada de Nicolás Maduro, en que él es quien controla los hilos de todo. Él inhabilita y habilita a quien le da la gana o quien lo acompaña en su propósito o en sus fraudulentas elecciones. Él legaliza partidos los que quiera, activa tarjeta, desactiva tarjeta, pone protectores. Ayer anunció que a partir del 21, después de las elecciones, quita los protectores, o sea, pone protectores para burlarse del voto de los venezolanos, del poder soberano del voto, los pone, los quita, habilita, inhabilita, activa tarjeta, activa partido, nombra CNE. ¿Puede esto ser, pueden ser estos condiciones para un proceso electoral transparente? O en todo caso, ¿son esas elecciones, embajador, regionales, la solución a este conflicto político, institucional, social que tenemos en Venezuela? ¿Le pone punto final esto o sencillamente sirve para lavarle la cara al régimen? Efectivamente, yo creo que tú lo has resumido, casi no tendría yo que agregar nada, pero aquí lo terrible no es que el cambie, no cambie, ponga, sino que la dirigencia, muy venida menos, como sabes, acepte ese tipo de humillaciones, no solamente lo acepte, sino que participa y con su participación convalida, se hace cómplice. Yo creo que la participación en un proceso, hace ratito hablábamos de los millones de venezolanos sufriendo en el mundo, más los presos políticos que están en Venezuela, más el problema de la salud, que con el tema de la pandemia casi no se está hablando, es un problema de una magnitud extraordinaria. Esa situación, la dirigencia política la acepta como una manera, más no solamente la acepta, sino que en el fondo la ruega, porque incluso fueron a Washington y a Canadá y lo piden en la Unión Europea, están diciendo, mire señores,
quítenle las sanciones al régimen, cuando las sanciones no son al régimen. Eso ya lo hicieron cuando en la multa estaba Veledo, que Obama impuso las primeras sanciones, Andrés, tú debes recordarlo, a 7 venezolanos que consideraban que Venezuela era un riesgo a la seguridad nacional, fueron a Washington a pedir que levantaran las sanciones también. O sea, no es la primera vez. Entonces, estos son los mismos que aparecen ahora ofreciendo los pocos recursos, municiones que tendrían en un proceso de negociaciones. No. Lo primero, nosotros estamos dispuestos a levantarlo. Pero es que ni siquiera Maduro se las está pidiendo en este momento. Y yo creo que de ninguna manera, como dices tú, esto le pone un punto final a nada. Por lo contrario, yo creo que eso contribuye a consolidar, a perpetuar a un régimen donde ya conoce perfectamente quiénes están dispuestos a cooperar. Por ejemplo, esto de la tarjeta Lamut, la de las manitos, creo. Esa tarjeta, Andrés, se le dijo a los venezolanos que votáramos por la unidad, cosa que hicimos mayoritariamente y ganamos la Asamblea Nacional. ¿Qué hicieron los partidos al día siguiente? Esos 4 partidos. La picaron en 4 y dijeron tanto para ti, tanto para el otro. O sea, dividieron la unidad con la cual engañaron a los venezolanos, porque la promesa era la unidad. Ahora nuevamente, yo te pregunto, yo ni siquiera sé de quién es esa tarjeta. Parece una compañía anónima a la que le haya entregado la tarjeta de la MUD. Si estos partidos realmente quisieran hacer algo por el país, tendrían que convertirse en uno solo. Entonces pero no para dividirlo, hablar en nombre de la unidad y luego coger la tijera y repartírselo como hicieron en el pasado. Sí, señor. Bueno, ha dicho usted por allí, doctor Arria, que si no hacemos conciencia en nuestra propia gente sobre lo que está pasando en Venezuela, bueno, realmente no podemos de ninguna manera pedir ayuda al mundo. ¿Qué hacer en un momento como este, de acuerdo a su experiencia en este tipo de conflictos, actuando en otras partes del mundo? ¿Qué recomendaría? ¿Qué hacemos para que el mundo libre nos siga acompañando con firmeza, con fuerza, en un momento tan trágico como el que vive la nación en este momento? Fíjate, Andrés, yo te contestaré parcialmente por una razón y te la explico. Yo nunca apoyé a nadie que hiciera huelgas de hambre, a menos que yo estuviera dispuesto a hacer huelgas de hambre. Hay cosas que yo haría si estuviera en la posición de Venezuela, que no debo decirla porque dice, bueno, usted está en Nueva York, o está en China, o está en París, y es muy fácil decirlo. Eso impide, y de una manera como han buscado, maniatar a que muchos de nosotros nos expresemos. Sin embargo, lo primero, una sociedad que no se sienta inspirada, no se sacude, no se anima para nada. Y eso lo sabe el mundo. Cuando tú ves, la semana pasada, por ejemplo, yo vi senadores en el Congreso norteamericano que decían, qué interesante, ahora los venezolanos que tanto pelearon para que hubiese sanciones, ahora quieren que se las quitemos. Bueno, magnífico. No se dan cuenta de que nosotros le estamos facilitando a la comunidad internacional que se olviden de nosotros, porque estamos dispuestos a obtener un país medianamente transparente, medianamente democrático. Bueno, eso puede ser lo que quieran estos señores, el señor Guaidó y los 4 partidos. Yo soy una sola persona, yo eso no lo quiero, a eso no aspiro y por eso no he luchado todos estos años. Sí. Podemos hoy día, frente a esta situación que ocurre, pensar que estamos huérfanos entonces ante el mundo en la búsqueda de una solución efectiva de verdad, y no una convivencia o cohabitación con estos tiranos que hoy usurpan el poder en Venezuela. No creo que seamos huérfanos, pero tuvimos 2 años. Nadie ha tenido, Andrés, tú lo sabes. Yo creo que una vez a ti te robaron las elecciones presidenciales, luego te robaron las de gobernador. No somos huérfanos. Lo que sucede es que cuando desaparece, en estos 2 años, nadie ha tenido más apoyo que lo que tuvo Guaidó con aquella mantra del fin de la usurpación, etcétera. Yo dije en ese momento, no se ponga un chaleco de fuerza, diga simplemente que hay que buscar la libertad de Venezuela y no comience a meterse en una camisa de 11 varas como de hecho fue. Y esos 2 años que los venezolanos nos dieron el mayor apoyo que se le daba a nadie, los botaron a la basura. Hubo plebiscitos, hubo revocatorios, hubo toda clase de consultas
que la utilizaron para salvarse. Yo veo, Andrés, lamentablemente, y como sé que estamos llegando al final de nuestra conversación, de que este programa de salvación nacional no es una salvación nacional, es la salvación de la sobrevivencia de algunos dirigentes políticos que ya no tienen partidos en el fondo y que están dispuestos a llegar a cualquier clase de arreglo, a cualquier clase de convenio con el régimen, en la medida en que le den sus tarjetas o que le den otros colores y que les participen tener, aunque sean espacios mínimos. Pero haciendo eso, lo que están es contribuyendo a legitimar nada menos que la imagen de una corporación criminal tiranicida como es la venezolana. Bueno, doctor Arias, hemos llegado al final del programa. Yo creo que, bueno, hemos abarcado la interrupción que tuvimos. Yo traté luego de abordar todos los temas que por lo menos quería abordar en esta conversación con usted. Algunos se me quedan por razones de tiempo, por esa interrupción que tuvimos desde el punto de vista de comunicación. Le ruego nuevamente nos disculpe por esa interrupción, agradeciéndole, bueno, de verdad, su atención a esta invitación para conversar, que yo estoy seguro ha sido de gran claridad y apoyo para toda nuestra audiencia y por supuesto para todos los venezolanos. Andrés, yo te agradezco. Gracias por acompañarnos, de verdad, y muy agradecido. Sus palabras finales. Mira, yo solamente me represento a mí mismo. ¿Y por qué? Porque yo soy profundamente consciente de que todo lo que yo soy se lo debo a ser venezolano. Y esa es una deuda que nunca podré pagar. Por eso siempre hablo del rescate de la libertad. No aspiro a ninguna posición ni cargo, sino ser útil para que la libertad se rescate en Venezuela. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, mi cuasi paisano Andrés. Vale, un gran abrazo y mucha suerte, fuerza, pues. Bueno, nosotros llegando también al final del programa, muy interesante esta conversación con el doctor, oportunidad para presentar sus puntos de vista, su desacuerdo incluso con cosas que se avanzan y se hacen, puntos de vista que respetamos, que podemos compartir o no, pero bueno, que perfectamente aquí los ha expresado y estoy seguro servirán para clarificar, para el debate, para la polémica y para enderezar rumbos también, si fuese el caso, porque creo que un hombre de tanta experiencia como el doctor Arias, sus reflexiones, por supuesto, deben ser tomadas en consideración. Yo no quiero terminar el programa sin antes hacer algunos comentarios relacionados con lo que ya conversaba, incluso en la parte final de la conversación con nuestro embajador Diego Arias, que es el hecho de que veo ahora gente celebrando porque Maduro activa la tarjeta de la unidad, porque Maduro legaliza, bueno, sobre 200 partidos más, con lo cual ya tenemos como 100 partidos, es decir, Maduro legaliza y activa la tarjeta de la MUD, que una vez la eliminó de un tajo, bueno, sencillamente porque ya no representa peligro para él, porque sabe que esta oposición está dividida, porque sabe que no todos van a prestarse para lavarle la cara a esta tiranía en unas elecciones regionales que no resuelven absolutamente nada, que son inútiles, y que más allá de todo el anzuelo, el caramelito envenenado que lance Maduro, anunciando que va a quitar los protectores, anunciando la activación de la tarjeta de la MUD, anunciando más partidos, ofreciendo quitar inhabilitaciones a todos aquellos que deseen participar. Bueno, todo esto que viene presentando, bueno, no es más que buscar ver cómo sigue cazando incautos que le acompañen en esta
elección podrida que nada va a resolver para los venezolanos, y que más allá de todos esos caramelitos envenenados, bueno, deben tener en cuenta una sola cosa: el pueblo venezolano le va a volver a dar la espalda a no solamente al régimen, sino a aquellos partidos supuestos de oposición que van a acompañar tranquilamente, sin ton ni son, a esta tiranía en esas elecciones regionales, donde, bueno, sencillamente el gran ganador será Maduro, no solo por el número de gobernaciones que pueda ganar, sino porque lo legitiman, porque le legitiman su ilegítima Asamblea Nacional que eligieron fraudulentamente el pasado 6 de diciembre. Esas son las ganancias para Maduro, y eso es lo que desea. Y por supuesto que cuando se lanzan todos a participar prácticamente en ese proceso electoral regional, bueno, sencillamente están liquidando o están haciendo el papel de francotiradores contra el acuerdo integral de salvación nacional, porque ¿qué vas a estar negociando ni qué 8 cuartos? ¿Qué incentivo va a estar teniendo Maduro para sentarse a negociar un acuerdo integral de salvación nacional que lleve implícito un cronograma electoral en la cual esté presente la convocatoria a una elección presidencial? Bueno, no tiene ningún interés, porque sencillamente ya se le está acompañando a buscar lo que él quiere, que es la legitimidad, que no ha encontrado con sus elecciones fraudulentas, con este acompañamiento que le quieren hacer a elecciones regionales, donde evidentemente la conveniencia personal y el poder relaja la prioridad de restablecer la democracia y la institucionalidad en nuestro país. La pone a un lado, le quita valor, que es lo que se intenta buscar por la vía del acuerdo negociado integral de salvación nacional, razón por la cual anda hoy día en el mundo una comisión sensibilizando y buscando aliados y explicando el contenido de esto. Queda claro entonces que no habrá aquí en Venezuela acompañamiento a ningún proceso electoral que no implique la salida de Maduro, es decir, una elección presidencial. Hemos llegado al final del programa. Disculpen los problemas técnicos que tuvimos por comunicación, pero bueno, los invitamos para la próxima semana en un nuevo espacio contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a todos los miércoles. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.